Piensen, piensen. Ah, es una universidad grande y reconocida, obviamente, actualmente. Muy grande y muy reconocida. Pistas, católica, obviamente. La primera universidad de Colombia fue católica, obviamente. Muy bien. La Santoto. Creo que la Santoto las fundaron en 1543, no estoy mal, o 63. 1500. O sea, los españoles llegan acá, los españoles llegan acá en América, tienen contacto en 1492 con un italiano, ¿no? Muy bien, Miguelín, Cristóbal Colón, era italiano. Entonces, los españoles, cuando llegan en 1492, de una lo que hacen acá es fundar en cada uno de los territorios universidades. La primera universidad de Colombia, o sea, la más antigua, la Santo Tomás, fundada en 1500, algo, algo, sí. Venga, miramos. Santo Tomás. Ahí está. 13 de junio de 1580. Muy bien ahí el dato. Chan. Entonces, primera universidad de Colombia, la Santoto. ¿Sí o no? Las primeras universidades de orden religioso, también, digamos, no es de gratis, que tal vez no es que es la más importante universidad de filosofía en Colombia, la Santo Tomás, sobre todo filosofía latinoamericana. ¿Mm? Ellos son una universidad de orden jesuita. Digamos que los jesuitas son como la vertiente, como más entre los franciscanos, entre la comodidad de la iglesia. ¿Sí? Pero lo importante es que a partir de estas órdenes empezó a gestar la idea de entender el mundo tal y como es. Ay, espere que no compartí pantalla. No entienden nada. Entonces, San Francisco de Asís empieza a ver que estos animalitos y estas plantas y todo lo que está alrededor, pues realmente tenían como un comportamiento que obedecía a un patrón, o sea, como que estaban adaptando entre ellos. Obviamente él no habló de evolución, pero él sí se da cuenta, y por ahí decía alguien que él podía hablar con los animales y toda la cuestión, y era porque él empezó a tener una relación con todo su entorno en la cual él ya era un sujeto activo del ecosistema y tenía que, digamos, no hubiese sido lo mismo, ya personas habían vivido eso, pero eran leprosos, nadie los tomaba en cuenta. Y él empezó a unir, o bueno, más bien, muchas personas se le empezaron a unir y crearon la orden franciscana, empezaron a creer en él y en que la lucha pues era para los pobres y por los pobres. ¿Sí? Era lo que tocaba hacer, mejorar la vida de los pobres y tocaba desprenderse prácticamente de todo lo material, cosa que para nosotros hoy en día va a ser muy difícil. Imagínese usted desprenderse de su iPhone, de su computador y no tener más clases, de su celular. Sí, porque eso implica. Estamos en una era de consumo que precisamente, curiosamente, San Francisco de Asís aportó para que más adelante se desarrollara o se pensara de cierta manera la ciencia, y la ciencia después se devuelve y se termina al servicio del capital. ¿Sí? Porque cuando ustedes ven el desarrollo científico en el siglo XVIII, uno le muestran como no, lo importante es la ciencia, el progreso del hombre, desarrollar la cura de X, Y, Z, A, B, C, D, ¿sí o no? Y hoy vemos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No sé, más de 13 vacunas de diferentes farmacéuticas compitiendo empresarialmente para ver cuál es la más efectiva. ¿Y qué implica eso? Dinero. La Pfizer ahorita va a sacar una tercera dosis, un refuerzo para algunas personas, pero eso todo está explicado en términos de dinero. Entonces, digamos, profe, pero usted no tuvo que pagar nada en la colina para que lo vacunaran. Ah, ¿no?
Los impuestos no valen, la plata donde está saliendo. Bueno, incluso Colombia es un país que tiene mucho dinero y las vacunas que tiene son prácticamente la mayoría de COVAX, que son donaciones para los países más pobres. No sé por qué se van a Colombia si Colombia no tiene problema de pobreza. ¿Yo que no? Acá no hay pobres. ¿O sí? ¿Sí hay o no hay? Sí hay, pero no porque el país sea pobre, sino porque el país es corrupto, diferente. Pero el país tiene mucha plata. Es más, en algunos debates uno dice, si no existiera el narcotráfico, Colombia sí estaría muy mal, porque el narcotráfico al fin de cuentas se convierte como en un colchón para que el país no se hunda tanto. Vamos a tener cierta calidad de vida. Entonces eso genera un debate ético, bioético incluso. ¿Sí? Porque un país que depende mucho del narcotráfico para poder sobrevivir y tiene tanta corrupción, puede vivir es gracias a eso, pero ¿qué hacer? Ese es el legado de Pablito y de todos sus amigos. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar, ahorita, ahora sí, de calentamiento global, cuando vayamos a hablar de las formas de relación entre las diferentes especies, tenemos que hablar de algo que se llama el contexto histórico. En las próximas clases yo les voy a traer un texto muy bueno que se llama Gente muy rebelde. Y ese texto, vamos a leer algunos apartados de las relaciones biológicas y ecológicas que se dan en Colombia. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es entender qué es esa vaina de las ciencias. En muchos casos, ustedes les enseñan un concepto y ya. No, esto es la célula. A mí no me interesa, a mí me interesa, como ustedes siempre, la mayoría ya me conocen desde antes, era su profesor en sexto, séptimo, octavo, no sé. A mí me gusta partir del proceso histórico. ¿Por qué el proceso histórico? Porque el conocimiento no es universal y no es estático, sino todo lo que nosotros hemos creado es netamente humano, es decir, puede cambiar y hay que entender de dónde viene. Por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo, antier, estaba leyendo un texto de Mario Mendoza que se llama Paranormal Colombia. Cuando creo en cosas paranormales, dije, pues tengo que leer un texto paranormal para comprender la lógica de esto. Y el man hacía una definición de escuela. ¿Saben qué significa escuela en griego? Escuela en griego significa ocio, tiempo libre. Entonces, hoy, en este momento, en el año 2021, ¿cierto? El siglo XXI, me dice, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, como que escuela significa ocio y es lo que menos aplica hoy en día. Es una contradicción a la etimología misma de la palabra, tocaría cambiarle el nombre a esto. Seguramente por eso le pusieron colegio. Ya no nos referimos a escuela, porque escuela significa ocio, tiempo libre. Ahora, el tiempo libre y el ocio no son malos. Así nos quieran decir todos nuestros familiares, deje de ser vago, deje de estar ahí hecho acá. Eso es muy importante, porque el tiempo libre permite que, permitirá el tiempo libre. Mejor dicho, volvamos con, este man pudo pensar muchas cosas porque tenía tiempo libre. Kant podía pensar porque tenía tiempo libre. Freud podía pensar porque tenía tiempo libre. ¿Permite qué? Pensar. Por ejemplo, un esclavo de los griegos antiguos no tenía tiempo porque siempre estaba ocupado. No podía pensar. O podía hacerlo, pero no podía hacer nada para que conociera a alguien ese pensamiento. En cambio, los griegos, los que nosotros leemos, ¿cierto? Demócrito, Aristóteles, Platón, todos estos manes, no eran cualquiera, eran ciudadanos. ¿Qué implica ser ciudadano en Grecia? Tener derechos, pero plata también. Ser hombre, tener cierta edad, tener ciertos esclavos. Ser ciudadano implicaba eso en Grecia. Y eso implicaba tener tiempo libre. ¿Para qué? Para irse a la plaza central. ¿Cómo se llamaba la plaza de debate de los griegos? Muy bien, muchachos, el ágora. ¿Listo? Iban al ágora a discutir. Imagínense eso ahorita, o sea, que su papá en vez de ir a trabajar,
vaya a la Plaza de Bolívar allá a discutir los temas de porque eres un ciudadano activo y se reconoce, pero entonces ya no puede comer. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos volvimos esclavos mismos del sistema y nos impide pensar. Igual que ustedes. Así estemos acá en el colegio, supuestamente generando procesos de pensamiento, ustedes no piensan. Y no porque no quieran, sino volvemos a lo mismo acá. Hay una incapacidad de siempre nos den la respuesta. La respuesta es muy fácil. No hay respuesta, o sea, no, siempre va a cambiar el pensamiento humano. En algún momento los griegos creían que había un dios llamado Zeus que mandaba en el Olimpo. Y antes de Zeus estaba Cronos, dios del tiempo, el padre de Zeus que se comía a sus hijos. Y Zeus los liberó. Y después ellos pasaron a ser la nueva generación de dioses del Olimpo. Y ahora, si uno va a Grecia actual, creen en el dios católico. Y puede pasar algo y ya no creemos en ese dios católico. Y nosotros hablamos de los griegos, de sus dioses, como si fueran cuentos de hadas. Ay, sí, Zeus, y creemos que era una leyenda. Pero en la época eran dioses como el dios que ustedes creen. Es decir, el pensamiento humano hace cambiar muchas cosas a lo largo del tiempo. Y a ustedes también les va a pasar con muchas cosas. ¿Qué es lo importante para esta clase también? Que ustedes tomen postura crítica, es lo que más me importa. Ustedes generen crítica. ¿Alguien sabe qué es la crítica? ¿Qué será la crítica? La crítica, tener un punto, una perspectiva, algo que le dé sentido a su vida. Conocer diversos puntos, A, B, C, D, considerarlos, reflexionarlo, ¿cierto? O sea, pensar en ellos y volver sobre esta idea para contrastarla. Y usted decide si cambia o no, o si sigue pensando lo mismo. Diferente es que usted le digan, no, color es amarillo, porque sí, por la luz. Y usted se queda con esa idea. Pero vea que este es amarillo, ¿qué color es? Verde. Pero entonces llega alguien y le dice, no, los colores no existen, son interpretaciones del sistema nervioso. Porque cuando usted apaga la luz, los colores se van. Es luz que se refleja. ¿En dónde quedan los colores? Se pierden. No, Checho. Vea, Checho ahí haciendo el proceso cognitivo, así, se escucha hasta acá el procesador, el ventilador. Checho, usted en la noche se va a dormir y apaga la luz. ¿Y dónde quedan los colores? ¿Qué pasa? Ahí están en dónde. Se fueron. Pues que usted apaga la luz y sigue todo iluminado, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros acá en el salón, o bueno, los que están ahí en la casa, si nosotros nos fijáramos en una pared, acá estoy señalando una pared verde, a ver si pongo la cámara. Si nosotros nos fijáramos en esa pared que está ahí atrás, tiene dos tonos de verde. Si nosotros nos hubiéramos dado cuenta y tomáramos foto cada 5 minutos de esa pared hasta que se acabe el día escolar, nos vamos a dar cuenta que las tonalidades de verde van a cambiar todo el día, porque ese verde no existe. No existe, Miguel Papu, no existe. Lo que sí existe es la luz que se está reflejando, que está rebotando la pared. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Lo que estoy diciendo o no? ¿Sí o no? ¿Eso que estoy diciendo es verdad o no? ¿Existe ese verde o no? Miguel, haga algo, despabilese. Bien, Miguel, ahí usted está cayendo en esto. ¿Vuelvo y lo leo? Usted está cayendo en eso. O sea, como el Miguel, no, el profe Miguel, bueno, el Miguel,
Profe Miguel dice, esto es verdad, entonces yo tengo autoridad porque estudié una carrera, estoy haciendo una maestría y próximamente un doctorado. Entonces, este man es gente más tesa que no estudia. Gente más tesa que no estudia. Es más, a los que no somos tan tesos nos toca obligarnos a leer cosas y a estudiar para poder entender el mundo. Hay gente que ya lo hace por inercia, porque comprende el mundo mucho mejor. Pero la cuestión es que nosotros estamos en un sistema que nos obliga a definir las cosas. Y ustedes lo vivirán de forma muy cruel en agosto, creo que es, o en septiembre, no me acuerdo cuando dejaron el examen de estado. Es que creo que lo modificaron, o sea, la fecha estaba para agosto, pero creo que la movieron un poco. Luego aquí averigüen bien. Entonces, no, usted puede ir al IFES y dice, no, voy a seguir al profe Miguel y le voy a escribir a todas las páginas. No, esto es producto de la mente de alguien más. Listo, perdió, ya no tiene cupo en la universidad. Sí, porque el sistema a uno lo obliga. Entonces hay formas de pensamiento que van definiendo una época. Y a nosotros nos tocó la mejor de las épocas. La mentira, yo disfruto mucho esta época. No sé si sea la mejor. Porque imagínense ustedes haber nacido en la Edad Media. O sea, haber nacido en la Edad Media implicaba pues muchas cosas, no habían antibióticos. La peste negra es una peste que, ¿sí saben qué genera la peste negra? O sea, ¿qué es lo que hace que se dé la peste negra? Que no, o sea, ellos la transmiten, pero ¿qué transmiten? De eso también tenemos que hablar, de esas formas de propagación de la peste negra en el siglo XIII, principalmente en 1200 en Europa. Es una, eh, digamos acá, una bacteria. Claro, es un nombre muy lindo para que lo pongan a sus hijas. Yersinia. Se llama así, Yersinia pestis. Es una bacteria muy bonita, ¿cierto? Un bacilo, porque parece un cilindro. Eh, y esta bacteria llamada Yersinia pestis generó muchas cosas en el mundo. Resulta, pasa y acontece que la mayoría, o sea, más del 60% de la población europea falleció por esta bacteria. Pero ojo con este dato y ustedes me van a decir por qué. En esa época también en Europa persiguieron mucho a los judíos y los violentaron de tremenda forma, porque prácticamente la peste negra ya no los atacó a los judíos, viviendo en Europa, y los demás europeos sí se enfermaban y se morían. Entonces creían que era un castigo de Dios. La pregunta es, ¿por qué pasó eso? Ahora, les doy una pista. Nosotros somos judeo-cristianos, nuestras tradiciones culturales son muy judías. Así no quieren a los judíos, o si los quieren, pues bien. Pero nuestras tradiciones son muy judías. Los europeos no tienen nada de judíos, está muy poco realmente. ¿Por qué los judíos, entre comillas, se salvaron? ¿Será que Dios los ayudó a un poder omnipotente, omnipresente? ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, sí, tiene que ver con eso, pero ¿qué específicamente? ¿Qué tenemos? Una de las grandes diferencias culturales de los europeos respecto a nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál? Muy bien. Las prácticas de limpieza de los judíos, por eso digo que nosotros somos judío-cristianos, nosotros nos bañamos todos los días, la gran mayoría. Si alguien no se baña todos los días, nosotros culturalmente ya empezamos como, ¡uy, que matan cochino! Pues, no sé, o sea, no está mal, depende también de sus dinámicas de limpieza. Pero si no se quiere bañar todos los días, pues no hay ningún problema. Los europeos, por tradición cultural, no se bañan todos los días. Y esto, digamos que una práctica tan sencilla como la limpieza o la higiene diaria, hizo que los judíos no se infectaran tan rápidamente y que desarrollaran la bacteria como si lo hicieron el resto de los europeos. ¿Sí? Actualmente, tratar esta bacteria es muy fácil. Hubo un brote de peste negra en África y de ébola también. Y se logra controlar con antibióticos.
La diferencia es que esto se reproduce muy rápido también, aunque no tan rápido como un virus. Entonces, en este caso, actualmente pues esto se puede controlar con antibióticos. ¿Qué hacía la Yersinia pestis? Pues lo que hacía era quitarle la glucosa a las células morían y por tanto se descomponía la carne, la piel, ¿sí? Y bueno, eso da una de las imágenes más espeluznantes de la Edad Media, ¿no? Que son los médicos de la Edad Media. ¿Saben cómo son? Cuervos. Los cuervos. Cuando lo pongan a decir, los médicos de la Edad Media. Esto era un proto tapabocas. O sea, no era porque querían dar miedo, no. Sino ellos creían que con esto, pues, ellos le llamaban humor, ¿sí? O sea, ese humor, ese olor y todo eso, era lo que infectaba. Entonces, con ellos se iban a salvar. El problema también es mucho más grande. Bueno, no sé, les propongo algo. Hay un corto, no sé si se lo hayan visto, de Ratatouille, que explica la peste negra. Si quieren lo vemos, para entender cómo ciertas dinámicas permitieron la propagación de estas pandemias. Ahora, ¿por qué lo toco de esta manera? Porque en algún momento, o sea, estamos hablando de religión y su paso a la ciencia. En algún momento esto se creía que era un castigo de Dios, como actualmente pasa. Mucha gente cree que el virus es un castigo de Dios. Y no vamos a pelear con la idea de si es real o no. Eso no nos interesa. O sea, acá nadie va a pelear, acá puede haber alguien que crea o no en Dios. Ese no es el interés. Lo que nos importa es entender qué es lo que le da sentido a la era actual. ¿Qué le dio sentido a la ciencia en ese momento? Porque los que, ustedes saben que es una bruja, o qué era en ese momento en la Edad Media una bruja. Es que era una bruja y el man allá. Yo, profe, soy la bruja. Claro. Muy bien. Ese nombre bruja es un nombre noruego. Incluso en Noruega hay una ciudad que se llama Brujas. Se llama la ciudad. Y es un nombre noruego. Y pues ellos pues obviamente no creían en eso, pero eran curanderas, perdón. ¿Sí? Eran curanderas con hierbas y todo eso. Pero entonces la Iglesia Católica empezó a ponerles esa imagen que es la que nosotros tenemos, ¿no? O sea, como incluso la película que sacó HBO con el remake de Brujas, ¿no lo han visto? La HBO de Brujas. Es como un remake de una película re vieja donde volvían a los niños ratoncitos y todo eso, las brujas. Eran calvas, ¿sí? Esa película, digamos, también refuerza la idea de que las brujas son malas, pero es una idea que la Iglesia Católica empezó a gestar desde la Inquisición para que empezaran a creer más bien en el catolicismo, no en esas prácticas. Pero lo que ellas hacían era coger hierbas, o son las prácticas primitivas científicas, y a partir de de las hierbas generar medicamentos, ungüentos y todo eso para curar a las personas. Era conocimiento popular. ¿Cuáles son tal vez los recolectores más importantes de historias orales de toda Europa? Los manes lingüistas, filólogos, más importantes. Se llaman los hermanos Grimm. O sea, los manes no se fueron allá. Si ustedes buscan los cuentos de los hermanos Grimm originales, no son los que dan en Caracol a las 6 de la mañana, que son más fantásticos. Pues. Lo que hicieron los hermanos Grimm, que fueron muy importantes, fue irse por cada uno de los pueblos recolectando historias de lo que creían. O sea, que creía este como si nos fuéramos acá, no sé, al llano o al pueblo al que va Miguel, y decirle, venga, a los campesinos, ¿usted qué cree? Y escribimos esa historia tal cual como el man me la cuenta. Eso fue lo que hicieron los hermanos Grimm. ¿Sí? Conseguir esos cuentos originales es re difícil. O sea, la historia original es muy difícil porque ya hay muchas versiones. Digamos, por ahí me decían que Caperucita Roja tenía como una cuestión de que ella moría también o algo pasaba, ¿sí? Es muy difícil conseguir esos cuentos, pero sí son mucho más crudos. Hay que buscarlos sin censura. Porque, pues, terminaron volviéndose cuentos de hadas y cuando los cogió Disney, pues más hadas aún. Entonces,
¿Cómo se escribe Ratatouille? Esto no sirve. Como asco, o no sé qué pasa. Porque es algo heredado de ese proceso. Acá en América no habían ratones, ¿no? O sea, sí habían roedores, como el roedor más grande del mundo. ¿Cuál? Miro, ¿sí o no? Que está acá. Pero no habían ratones como tal. Esos ratones llegaron acá con los españoles. Y es que estaban tan, no es porque hayan querido, ¿no? Traerlos. No, en los barcos pues ya estaban tan cundidos de ratones que en los barcos pues ya era natural tener roedores ahí. Entonces cuando llegaron acá y bajaron, pues también bajaron los ratoncitos y empezaron a llegar a todas las zonas de América. Ya son muy comunes para todos nosotros, ¿sí? O sea, los ratones, para nosotros ver ratones puede llegar a ser muy común. Ahora, los ratones, ¿qué es lo que pretenden? Obtener glucosa, obtener comida, obtener alimento. ¿Y quién mejor que el humano? Eso fue lo mismo que pasó en la Edad Media. O sea, el ratón pretendía conseguir glucosa, conseguir alimento, y lo encontraba en los lugares donde almacenaban la comida en su momento el humano. Entonces llegaban allá a ese punto y pues las pulgas que tenían ya la bacteria que está en la sangre de los ratones, en la sangre de los humanos, pues la pasaban a cada uno de ellos. Pero las dinámicas tuvieron que cambiar, ¿sí? O sea, generar espacios donde almacenar diferente la comida. Por ejemplo, cuando uno va al campo, uno en las zonas donde recoge maíz o bueno, donde hay cultivos, suelen tener una cabañita aparte, no me acuerdo cómo se llama eso, no olvidé el nombre, bueno, es un nombre, donde almacenan la comida y queda pues un poco más alejado de la casa. Antes era ahí en un espacio de la casa, lo que hacía que convivieran todo el tiempo con otras plagas, porque no son solo los ratones los que van a aprovechar esa comida. Las prácticas de higiene también muy importantes, ¿sí? Eso ha sido una ventaja, digamos, de nosotros también. Nosotros, si bien sufrimos de algunas pestes, hace 100 años tuvimos también una peste, pero son por virus que son más complejas. Para sufrir una peste como estas, pues es un poco más difícil acá por nuestras tradiciones. Y nosotros tenemos procesos de higiene mucho más altos en muchos lugares. Nosotros tenemos la percepción de que en Europa son muy cochinos. ¿Sí? O sea, eso es cuando uno habla con cualquier persona, uy, pero es que en Europa no se van. Obviamente ellos tienen más problemáticas, ya gastaron, contaminaron el agua que tenían, las reservas de agua, ya lo tienen. Culturalmente para ellos pues no lo hacen, sino tienen otras prácticas de limpieza, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que pueda llegar a ser o no sucios, porque no estamos hablando del mismo europeo de la Edad Media, sino ya son prácticas totalmente diferentes. Cuestión que eso permitió que más adelante, también con procesos científicos, pues se crearan y desarrollaran los perfumes. Todos sabemos que pues, los europeos tienen procesos de perfumería muy elaborados, son muy reconocidos en el mundo, pero también fue algo que surge a partir de estas crisis. La peste negra no solo fue un problema biológico, sino que generó muchos problemas culturales. Los que se enfermaban, las personas muertas en las calles, ¿sí? La suciedad de ese momento. Ustedes, mira, ustedes se han visto Sweeney Todd, en la película del Barbero, es un musical con Johnny Depp que le cortó la cabeza, el cuello a las personas, ¿no? ¿No lo han visto? ¿No? ¿Sí lo han visto? Recomendaba, muchachos, una gran película. Él es un barbero en Londres y, bueno, quiere como una venganza, entonces empieza a matar gente. Es un musical, es muy bueno, con Johnny Depp. Y esta es, ¿cómo es que se llama el director?
No, acá no sale. Tim Burton. Y ella es la esposa de Tim Burton, la misma que hace de Bellatrix. Es una gran actriz. Entonces, esta película muestra un poco la realidad británica mucho después de la Edad Media. Ahí ya estamos hablando del siglo XVII, XVIII. Pero la condición no había cambiado en términos de limpieza. Eran lugares, y uno puede ver en películas de aquella época, donde reina la suciedad, así como en algunas zonas de Bogotá. ¿Sí? Cuando uno pasa en algunos sectores de Bogotá, son zonas donde la pobreza se arraiga también en la sociedad. Hay una cuestión estética en la ciudad. Y eso va a permitir también que se comprendan diversas formas o que se den diversas prácticas sociales. Entonces, como yo les venía diciendo en algún momento, a mí me interesa que para este periodo nosotros abordemos todo como una totalidad. Vamos a hablar de biología, vamos a hablar de genes y de memes en algún momento. Memes ya les explicaré, creo que ya algunos ya saben qué es. Pero también quiero que ustedes se den cuenta que todo esto que está pasando o que pasó o que va a pasar no es más que una forma evolutiva de adaptación. Adaptaciones evolutivas, o sea, la Segunda Guerra Mundial también fue una forma a partir de nuestra cultura, y la cultura que es un proceso que se dio a partir de nuestras neuronas, que se transformaron y generaron procesos de relación humana cultural. O sea, gracias a sus neuronas, a nuestras neuronas, a nuestros genes, a la evolución, ustedes están acá sentados teniendo clase, y no como hace 100 años en una fábrica trabajando hasta más de 18 horas al día. Qué divertido, ¿no? ¿Se imagina, Miguel, usted levantarse y tenía que dormir en la misma fábrica? Porque, bueno, un poco más de 100 años. Porque hace más de 100 años en Colombia no existía la palabra niño. O sea, ese concepto no existía. O sea, usted era un adulto ya, como cualquier otro, y se dedicaba a trabajar. No estaríamos acá sentados, las mujeres no estarían acá, sino estarían en su casa aprendiendo a tejer, barrer, coser. Mire esa emoción de Chávez, así como, uy, qué emoción, ¿no? Como, sí, esa es la realidad. O sea, a lo largo de la época, nuestras prácticas biológicas también han cambiado. Entonces, ahorita nosotros estamos en un proceso en el cual nosotros decimos, bueno, hay que cambiar. Incluso ayer me vi una película en Amazon que se llama La Guerra del Mañana. ¿Sí? La Guerra del Mañana. Es de unos bichos, unos extraterrestres que habían llegado acá y como cayeron en Rusia se congelaron por el calentamiento global, se descongelaron y mataron a toda la humanidad. Sí, mala. No, perdí mi tiempo, ¿no? Eh, entonces, ahorita estamos como viendo muchas películas de eso, libros y todo. Ay, no, que el calentamiento global, el plástico, etc. Una pregunta muy básica. Cuando ustedes botan el tapabocas, ¿cómo lo botan? ¿Solo lo ponen ahí ya? ¿No? Toca cortar por varias cosas. Y la primera porque se puede reutilizar y uno sabe que muchos no lo pueden reutilizar. Y la idea no es esa. Y lo otro es que con estos pedacitos de cintas de elásticos, muchos animales se están enredando, están quedando atrapados en los tapabocas. ¿Sí? Hay que cortar. Pero no nos damos cuenta porque, pues, ay, no, yo dono a Greenpeace. No sirve. Ahora, ahí vamos a ver qué prácticas reales sí pueden llegar a servir o si nada se puede hacer. ¿Listo? Bueno, muchachos, si se cortan, no nos volvemos a conectar. En NormaClick está la actividad para que la hagan, no se demoran más de 2 minutos. Y ustedes cuando lleguen a la casa. Pero no se les olvide, hay plazo hasta mañana a la medianoche. ¿Listo? Chao, mis amores, nos vemos a la próxima. Los mejores. Chao, profe.